¿Cómo saber si estoy deprimida? ¿Cómo saber si estoy deprimido? Hoy te voy a hablar de los diferentes síntomas, unos que quizás no conozcas, no se te han pasado por la mente, que puedan estar relacionados o que suma con otros puedan llegar a ser depresión. Estés pensando que no, quizás es una tristeza, algo difícil y ya necesitamos saber cuáles son los síntomas de la depresión para así poder buscar ayuda, para así saber que a la otra persona le podemos ayudar porque sabemos qué está pasando. Entonces, soy Maggie Pulido y en este espacio te voy a acompañar contándote diferentes síntomas de la depresión para que sepas identificarlos. Entonces, empecemos. ¿Desde dónde se conectan? Cuéntenme desde dónde me ven, si tienen preguntas, vayan dejándolas acá en comentarios. Vamos a estar transmitiendo por Instagram y por YouTube. Saben que en YouTube les dejo links a otros contenidos y porfa, pásense a YouTube para que sea más fácil. Igual es que ustedes saben, a esta hora del día, para ustedes de pronto en Colombia, si me están viendo desde Colombia, son las 11 de la mañana, para mí son las 7 de la noche y a esta hora ya mi celular poca batería tiene y conectar el cable ahorita está un poco complicado. Entonces, les cuento, ¿por qué sale esta mini terapia? De una preocupación muy grande que tengo. Y es que no sabemos qué es depresión y desde ahí es muy difícil empezar a buscar ayuda porque menospreciamos los síntomas que tenemos y decimos, esto se va a pasar, esto no es para tanto. Por eso, de ahí nace. Muchos de ustedes me escriben y me dicen, Maggie, estoy presentando esto, ¿tú crees que sea depresión? Por esas personas que me han preguntado, si tú no me has preguntado, pero lo piensas, te lo preguntas, entonces quédate acá, quédate hasta el final. Son varios los síntomas de los que te voy a hablar. Espero que no se me quede ninguno por fuera. Desde Medellín, hola Alejandro, qué rico verte. Natalia, hola desde Colombia, hola Ivonne. Entonces, por favor, pásense a YouTube y ahí van a tener más contenidos que les van a ayudar, cómo ayudar a alguien con depresión, les voy a compartir un video sobre eso, bueno, diferentes cosas. Entonces, pues no siendo más, empecemos con el tema. Eh, Se confunde mucho con tristeza, ¿verdad? Pero necesitamos decir algo de la tristeza. La tristeza es una emoción normal que no necesitamos quitarla de nuestra vida, por el contrario, es una emoción que hace parte de este paquete que se llama ser humano. Entonces, si tú eres humano, necesitas tener esta emoción y no batallamos, no la queremos quitar, es algo que se presenta por la posibilidad que nos da el ser humanos. Cuando nos sentimos tristes, no necesitamos tratamiento. Cuando tenemos depresión, ahí ya ese terreno es el que se vuelve de preocuparnos, pero no de esa preocupación en la que nos preocupamos y nos paralizamos, sino nos preocupamos y empezamos a buscar qué podemos hacer. Entonces, la primera diferencia grande es que pensamos que es una tristeza y ya no más. Pero con lo que les voy a contar se van a dar cuenta que va mucho más allá de la tristeza. Claramente que la tristeza puede llegar a ser una de las cosas más notorias, pero en muchos casos y cuando se nos dificulta diagnosticarlos, la tristeza no es la protagonista, pueden ser otras emociones. Entonces, primero, hay un sentimiento, sí, de tristeza o de vacío. La persona se siente triste la mayor parte del tiempo, durante todo el tiempo, y por más que trata de levantar el ánimo, de hacer cosas, no, el sentimiento de tristeza profunda y de vacío le acompaña de día, de noche, y ustedes me dirán, más de noche que de día, Maggie. Sí, se acentúa por la noche, es más difícil por la noche, pega más fuerte por la noche. Ese sería nuestro primer síntoma. Y no quiere decir que los vaya a decir en orden, los voy a decir, los voy a decir sin orden. Entonces, ese es el primero. El segundo, les decía que la tristeza no es la protagonista única. Hay otras más y es porque les tengo que hablar de una que a mí me parece que necesitamos prestarle más atención cuando la notamos en nosotros y decimos, no, pues yo no me siento triste, en realidad yo no me siento triste, pues de pronto están estas otras emociones. La irritabilidad, la frustración y la culpa. Tienes sentimientos de irritabilidad, de frustración y de culpa. Te sientes completamente irritado por cosas pequeñas,
sientes que cualquier cosa te hace explotar, sientes una frustración terrible cuando no puedes realizar algo, una frustración como generalizada, todo te frustra, todo te irrita, pues entonces esos sentimientos serían nuestro segundo síntoma. Ustedes váyanme contando, yo lo tengo, cómo lo han vivido, compártanmelo acá. Y entonces esa parte de sentimientos no termina ahí, sigue. Ahora, sigue ¿por qué? Porque no es solamente esa frustración hacia que no puedo, es esa frustración hacia los otros, de las cosas no son como me gustan, la sociedad, el mundo en el que vivo, la situación que vivo, no. Y esa rabia que tengo, esa irritabilidad, se da contigo, con los otros, se da con Dios, con la vida, con la sociedad en general, con todo el mundo que me rodea. Entonces, ese sería nuestro segundo síntoma. Vamos hacia el tercero, y es que muchas personas sienten esta parte, este síntoma, y es ansiedad, una ansiedad como también una agitación, como también una inquietud, estar inquietos completamente. No todas las personas que tienen un trastorno de ansiedad tienen depresión, pero sí muchas personas que tienen depresión presentan ansiedad. ¿Y esto por qué se da? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, ustedes me van dejando las preguntitas ahí y si me lo dejan en el espacio de preguntas, mucho más fácil. Si estás viendo desde YouTube, déjame ahí tus comentarios eh, para irlos resolviendo. Listo. Entonces les decía, la mayoría de personas con depresión presentan una ansiedad y vamos a ver por qué se da este nuevo síntoma, es decir, este síntoma que voy agregando. Otro, cuarto síntoma. Creo que en algún punto voy a perder el orden, la lista del orden de los síntomas, pero no importa, se los voy a contar todos. Sentimientos de desesperanza, sentirte desesperanzado. Y esto te lo dices o lo verbalizas hacia los otros diciendo, nunca saldré de esto, esa desesperanza. Haga lo que haga, nada va a funcionar. Haga, pase lo que pase, nada me va a sacar de esto. Siento que estoy condenada a vivir así, que no va a haber nada que me quite este peso que tengo. Y los problemas soy yo la del problema. Entonces, ese sentimiento de desesperanza o de pesimismo se configura como otro síntoma. ¿Recuerdan que les hablaba de la ansiedad? Pues imagínense esta mezcla entre esa desesperanza y todos los pensamientos que se van dando. Esto en conjunto es lo que genera la ansiedad. Entonces vamos para un quinto síntoma y es el sentimiento de culpa, esa culpa de estoy dañándole la vida a los otros, estoy siendo un peso para los otros, esa sensación de generador de culpa, ¿no? Normalmente esa culpa es infundada y exagerada, pero tú te sientes culpable y dices, pues sé que no soy la culpable de la situación de todos los problemas de los otros, pero de alguna forma me siento así. Sientes una culpa que no puedes explicarte bien, porque cuando te pones a analizarlo dices no, pero después terminas en la conclusión de que sí, de que es tu culpa. Entonces ese sentimiento exagerado o infundado de culpa también es otro síntoma. Pues imagínate que eres el culpable de los problemas de los otros, te sientes frustrado con todo, sientes que no puedes con las cosas, sientes que fuera de eso hay una sensación continua de desesperanza, pues eso en qué se puede llegar a traducir. Un sentimiento de baja autoestima. Una baja autoestima que se da desde ese sentimiento de me siento inútil, siento que no sirvo para nada, me infravaloro, es decir, no veo todas las capacidades que tengo, todo lo que puedo hacer, sino por el contrario, no soy capaz de nada, no puedo con nada, la vida no me sabe a nada porque yo no valgo nada. Entonces, este sería otro síntoma. Sentir que no soy buena en lo que hago, que por más que me esfuerce no lo voy a lograr, que no tengo las capacidades. Entonces, otro síntoma, la baja autoestima. Para este síntoma de baja autoestima, quiero proponerles acá un primer video que cuando lo trabajo con mis pacientes,
cuando las personas me escriben sobre este video, me dicen cómo les ha ayudado. Empezando porque al principio del video, lo primero que hacemos, y cuando ustedes me preguntan, Maggie, entonces, ¿cómo puedo ver este contenido? Lo ves desde mi canal de YouTube. Acá en YouTube te estoy dejando el link hacia este video. Entonces, nada más es que te pases para que tengas el link y lo puedas ver cuando termines este directo. Ahí empezamos con un test en donde vas a decir, ok, sí, definitivamente pensaba que tenía baja autoestima y después de hacer el test me doy cuenta que sí, y me doy cuenta en qué aspectos está baja, y entonces te doy 11 actividades para que empieces a trabajar en fortalecer tu autoestima, entendiendo que la autoestima cambia dependiendo de nuestros momentos de vida, entendiendo que nuestra autoestima no es algo estable, sino es algo que necesitamos seguir trabajando, así ya seamos adultos. Pensamos que en la autoestima tenemos que trabajar de pronto cuando somos niños, de pronto cuando somos adolescentes y en este cambio corporal y de imagen, no, tenemos que seguir trabajando en este. Entonces ahí te dejo el contenido para el video. Otra cosa que no pensamos que está relacionada y es otro síntoma de que podemos estar presentando una depresión es la dificultad para concentrarnos o recordar. Sí, sí. Y entonces, claramente, me estoy sintiendo ansiosa. Fuera de eso, tengo todos estos pensamientos negativos. Fuera de eso, tengo una lucha en mi mente de si soy culpable, no soy culpable, soy una carga, estoy irritable porque me comporto así. Queda muy difícil que te concentres, queda patas para arriba que recuerdes algo. Entonces, por eso digamos que en algunos casos nos damos cuenta por el bajo rendimiento académico, por tu bajo rendimiento a nivel laboral, porque te cuesta concentrarte y no es que no pongas de tu parte, sino se trata de que todo esto está pasando como una avalancha en tu cabeza, pues te queda muy difícil hacerlo. Entonces, dificultad para concentrarte o para recordar. El siguiente, que sería, si no estoy mal, el 8, dificultad para dormir. Pero esto se engloba grandísimo, grandísimo, y las personas tienden a pensar que se trata solamente de que presentas insomnio. Entonces, si dices, le estás contando algo y no, yo vi que tenía problemas para dormir. Ah, no, tú no tienes problemas para dormir, tú estás durmiendo mucho, entonces no es depresión. No. Y entonces acá hago un paréntesis gigante para decirte, esto no, lo que estamos haciendo acá no significa un diagnóstico. Por lo tanto, vamos a ver todos los síntomas y no quiere decir que al final tú hiciste check, este también lo tengo, este también lo tengo, este también lo tengo, y dices, ya, tengo depresión, mi diagnóstico es depresión, punto y se acaba. No. ¿Por qué? Porque esto significa que son signos de alerta, de que necesitas buscar ayuda, pero no de que tengas depresión. Necesitamos hacer un diagnóstico mucho más profundo, evaluaciones mucho más profundas para saber cuál es tu diagnóstico real. ¿Listo? Entonces, vamos a la siguiente. No, mentiras, me salté. Pensábamos que es el insomnio. Pensamos que la persona que tiene depresión sufre de insomnio. No puede dormir, pasa las horas súper largas por la noche, da vueltas en la cama. Sí, puede pasar así en algunos casos, no en todos. En otros casos, ¿qué pasa? Y porfa, cuéntenme ahí. Oigan, yo les dije que les iba a compartir el video, no lo compartí y nadie dijo nada. No querían interrumpirme. Entonces, les decía, dime si tú has tenido este síntoma y cómo lo has tenido. Porfa, cuéntenme ahí. Si tienen insomnio o si por el contrario se acuestan, quedan profundamente dormidos o le cuesta un poquitico conciliar el sueño, pero normal. Y al otro día se levantan 2 de la mañana. Creo que es una de las horas preferidas. La mayoría de mis pacientes, si no me dicen que es a las 2 de la mañana que se levantan, es a las 3 de la mañana. Díganme ustedes. Esa es otra forma. Pero otra forma de afectación del sueño es que duermen mucho, muchas horas. Diría yo que tratando de silenciar es el único momento que de alguna forma sienten tranquilidad, no sienten esa pesadez en la que se ha convertido su vida. Entonces, por favor, díganme, insomnio por la mañana de despertar o dormir de más, pendientes, porque cualquiera de estos tres puede llegar a configurarse como un síntoma. Vamos al otro, que también dicen, la depresión lo que hace es bajar de peso y ella está gordita o está pasadita de peso o está en su peso. No, no, no. Tanto puede bajar de peso
como aumentar de peso, cambios en el apetito, en el peso, pero no estás haciendo ninguna dieta, no te lo has, más que no estás haciendo dieta, es que no te lo has propuesto, no estás diciendo, bueno, voy a disminuir de comer azúcar o disminuir de esto, del otro, no, sino se está dando que ya no tienes apetito o que tienes mucho apetito. En esos dos casos, se configura un síntoma, no tiene que ser el de ha bajado de peso. Entonces, miren, acá están contando, duermo mucho, y puede llegar a ser un síntoma. Entonces, lo importante es que ya tienes uno detectado, mira los otros, si se están dando, y entonces así estamos diciendo, es necesario empezar a buscar ayuda profesional para mirar qué es lo que está pasando. Si son insomnios terribles, que te acuestas a dormir, das vueltas, te voy a recomendar otro contenido. Porque, ¿qué pasa? Si tú no duermes y estás todas las noches así, al otro día, pues la irritabilidad va a aparecer, el sentimiento de culpa va a aparecer. Pero entonces es un círculo vicioso. Te sientes, tu estado de ánimos se afecta, otra vez duermes mal y empieza un ciclo muy, muy alimentado el uno por el otro. Por eso te voy a compartir un contenido que me parece súper importante que lo revises, súper importante. Y es cómo puedes manejar el insomnio. Cualquiera de estas dos formas que te digo, en el que te levantas tempranísimo, en el que no puedes dormir, y hay otro que se me olvidaba, es decir, dormir mucho, pero es que no puedes conciliar el sueño, que te levantas muy temprano, que te levantas varias veces en la noche, te vuelves a quedar dormido, te vuelves a levantar, te vuelves a quedar dormido. Ese es otro tipo que se me olvidaba comentarles. Entonces, les voy a compartir este contenido acá en YouTube. Si estás en Instagram, cámbiate a YouTube si te interesa este contenido, para que veas un video cómo manejar el insomnio desde diferentes estrategias, desde 3 frentes que necesitamos trabajar. Por favor, míralo si estás teniendo problemas de insomnio y dices, bueno, a la final todos los síntomas que dijiste, no, Maggie, como que por ahí no es, entonces trabaja con este video. Déjame todos tus comentarios, déjame todas tus preguntas. ¿Listo? Ahí vamos a, duermo poco y bajo de peso constantemente, pero más cuando tengo problemas. Entonces ahí es importante que trabajes sobre tus habilidades de afrontamiento si no tienes ninguno de la otra sintomatología, pero si duermes poco, has bajado de peso y te encuentras con la otra sintomatología que te estoy contando hoy, es muy importante que busques ayuda profesional. Bueno, entonces voy a continuar. Dificultad para dormir, cambios en el apetito, dificultad para concentrarse y recordar. Y vamos a otro que es como, ¿en serio? Sí, dolores y molestias. Dolores y molestias en donde, en el estómago, dolores de cabeza, tensión muscular, también se presenta ahí. Se habla más de ellos en la ansiedad, pero también se presenta mucho dolor que tú dices, en realidad me está doliendo el estómago, en realidad siento náuseas, siento incomodidad en mi estómago. Bueno, también se presenta en depresión. Y a esto le sumamos otras que no tienen ninguna relación con, es decir, se piensa que no tienen ninguna relación con el estado de ánimo, pero son sintomatologías, síntomas que se dan, pero no hay una causa física, sino netamente psicológica y es una somatización. Se da mucha somatización y por esto la depresión está muy vinculada con algo que se llama fibromialgia. Si no conoces de la fibromialgia, pero tienes dolor crónico, nada te quita, has intentado, buscas por un lado, ya has ido al médico, no es por ahí, al cardiólogo tampoco, has buscado, pues puede ser este el diagnóstico. Te dejo también un video que ha sido súper exitoso en mi canal sobre fibromialgia. Y entonces en este te cuento un poco de qué se trata, te cuento por qué es tan difícil detectarlo, qué puedes hacer para que la psicología te pueda ayudar con un tratamiento, qué contiene el tratamiento. Entonces, si sientes que estás somatizando, así no tengas la idea de que puede ser fibromialgia, míralo, revísalo, porque lo que te propongo ahí que hagas desde el tratamiento te va a ayudar muchísimo. ¿Listo? Alejandro, para el link de YouTube, solamente entras a mi canal, buscas Maggie Pulido en YouTube, en el buscador de YouTube, y ahí te va a aparecer mi canal y dice que estoy en directo y ahí haces clic, súper fácil,
súper fácil, vas a ver que no tiene pierde. Entonces, les decía que somatizaciones. Y vamos a la otra, que está relacionada de alguna forma. Y es que las personas que tienen depresión tienen un umbral mucho más bajo del dolor. Es decir, ¿qué significaría este umbral? Para ponerles un ejemplo, a mí me hacen esto, no me duele. A una persona con depresión le hacen este y le duele muchísimo. Su umbral del dolor es mucho más bajo. Por lo tanto, diferentes situaciones que para mí no causan dolor, para la otra persona sí causan dolor. Entonces, esta disminución en la tolerancia al dolor está presente y todo causa más dolor. Y hay un ejemplo como claro, ¿no? Cuando un niño pequeño, tú ves que se cae, pero está distraído, está jugando, está en el parque, súper chévere, pues se cae, se limpia y sigue jugando. Pero si ese niño estaba cansado, estaba triste, se cae y no va a seguir jugando, no va a seguir haciendo eso, va a empezar a llorar, siente más ese dolor. Entonces tiene que ver con este umbral de dolor. Ese sería otro de los síntomas. Si voy bien en mi cuenta, es el número 12. Y ahora vamos para otra, y es, se han dado cuenta, si tienen depresión seguramente que sí, que tienen una capacidad de recordar, pero las cosas negativas, recordar lo negativo, una hipernesia en donde se va, se llama así, hipernesia hacia los recuerdos negativos, hacia todo lo negativo que pueda pasar. Y esta, digamos que se mezcla con una amnesia, ¿no? Con una amnesia porque estoy distraída en todos mis pensamientos negativos para recordar lo positivo. Entonces, la memoria se está comportando de una forma bien particular, ayudándome a producir esos estados de ánimo, de tristeza, de frustración, de culpa. Pues claro, ¿cómo no me va a frustrar si lo que se viene a mi mente y lo que recuerdo y le doy otra vez importancia en mi vida son todos estos recuerdos y estas memorias negativas? Entonces, ahí va otras dos que diríamos hipernesia y amnesia, que son comportamientos raros en la memoria. Pero vamos a otro síntoma y está la pérdida del interés sexual. Ya no es porque estoy mal en la relación con mi pareja, no es por eso, es porque pierdo la sensación de interés por el encuentro sexual, por todo lo que tenga que ver con intimidad. Entonces afecta muchísimo. Muchas personas llegan a sesión terapéutica, a sesión psicológica, a buscar tratamiento porque esto ya les está ocasionando problemas a nivel de su relación de pareja. Entonces, súper importante que si estás sintiendo en adición este síntoma, no dejes que las cosas escalen para buscar ayuda, sino entiéndelo como un síntoma si tienes todos los otros se van sumando en este cuadro. Entonces, pérdida de interés sexual. Sería otro de los síntomas. Les dije que llegué a perder la cuenta, ya la perdí. Hay otra cosa que a mí me gusta, como se dice en inglés, se llama overthinking y es el sobrepensar. Sobrepienso, vuelvo y pienso, pero no solamente vuelvo y pienso, es que fuera de vuelvo y pienso, es que vuelvo y siento con lo que estoy pensando. Entonces, es un revivir y revivir las situaciones que normalmente las que va a traer por los síntomas que te dije anteriormente son negativas, es revivir una y otra vez esas situaciones, mirándome de, ¿por qué lo hice así? Pero es que por eso es que me pasa lo que me pasa, con este sentimiento de culpa, nada va a mejorar, ves por qué estoy condenada a seguir viviendo de esta forma. Entonces, es el revivir esas situaciones, también se da ese síntoma. Y esas cosas que les voy contando en relación con la memoria, pues hace que si tenemos depresión, la otra persona me vea distraída, como englobada, como en mi mundo, como que me estás hablando y yo, ¿qué me estabas diciendo? Pues estoy dándole espacio en mi cabeza a todo eso que está pasando, que estoy recordando lo negativo, olvidándome de lo positivo, reviviendo esas situaciones, entonces me queda muy complicado con todo eso que está pasando, con los pensamientos ansiosos que también vienen, con los pensamientos negativos, pues estar presente. Por eso ese como no estar de una persona que tiene depresión. Y la persona que tiene depresión se siente así, siente que no puede conectar, que todas las cosas pasan como lejos, que las conversaciones están por allá, porque está viviendo dentro de toda esa revolución que hay en sus pensamientos. Entonces, ahí va la
la que les decía de sobrepensar y revivir ese sobrepensar. Vamos a otra que es muy notoria y es uno de los síntomas que necesitamos evaluar a partir de lo que ven los otros cuando llega una persona a terapia, y es retardo psicomotor. ¿Qué es eso? Que tú ves que camino más lento, me muevo más lento, hablo más lento. Ustedes acá, por ejemplo, se han dado cuenta de la velocidad que hablo. Y si ven diferentes videos, ven cómo hablo. Pues si yo ya les empiezo a hablar así más lento, pues van a decir, algo pasó. Hay un retardo psicomotor a nivel del habla, pero también hay retardos psicomotores a nivel de la gesticulación de las manos, de la gesticulación de las manos, del movimiento de las manos, de cómo camino. Entonces, este retardo psicomotor es más evidente para las personas que están a nuestro alrededor que para nosotros. Para nosotros es la velocidad que da la misma depresión, entonces no es muy notoria, pero las otras personas te dicen, pero ¿qué pasa? ¿Estás cansada? Es como, te falta energía. Esas son las cosas que van a ver los otros y que nos está permitiendo decir, otro síntoma. ¿Tú cómo lo vas a sentir? Pues hay dolores musculares, te duele las cosas más por lo del umbral del dolor, estás fatigado, toda esa cantidad de energía que pones en tu cabeza te significa fatiga, pues entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo para compensar? Pues ponerle lentitud a tu cuerpo. Bueno, y vamos con más cosas. Te das cuenta que nuestro cerebro, nuestra mente está en ese momento enfocado en cómo nos sentimos, en esa atención selectiva a lo negativo. Ese es el otro síntoma, atención selectiva, en donde estoy prestándole atención a lo negativo. Espero que en algún otro video les hable de esto que se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, nuestro cerebro tiene varios sesgos. Uno de estos es el de confirmación. A mí me parece súper interesante porque este es del tipo de, si quiero ver que las cosas son negativas, mi cerebro se va a empezar a buscar y a organizar para encontrar esas cosas negativas. Entonces, confirmo lo negativo, confirmo lo que no voy a poder salir, confirmo todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, si tengo depresión, voy a empezar a buscar cosas que me digan que la vida es una pérdida de tiempo. Entonces, busco la noticia en la que mataron a alguien, busco que allá pasó esta catástrofe. Toda esa es la información que me va a confirmar mi idea de que, ¿para qué vale la pena esto? ¿Para qué vale la pena tantas cosas? Si mira lo mal que va todas las situaciones, mira que las cosas no han mejorado, yo vi a esta persona, no pudo salir de la depresión, a esta otra, no, terminó en pastillas, la otra la tuvieron que hospitalizar, empiezo a confirmar. Y todas las otras opciones en donde sí hay buenos resultados, pues esas no las logro ver porque estoy confirmando la otra parte. Entonces, eso se llama atención selectiva, que se da a partir de este sesgo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Reafirmando continuamente que en realidad lo que pienso es cierto. Y pues obviamente esto me va a terminar dando otro síntoma, que son los pensamientos depresivos. Continuamente tengo pensamientos depresivos, pero pues vas a decir, Maggie, pues tú lo dijiste desde el principio. El asunto es que son automáticos. Ese es el síntoma. Pensamientos depresivos automáticos. Tú estás como si nada, tomándote un café porque accediste a salir ese día y ¡tim! El pensamiento de la nada. En algunos casos, para muchas personas, diría yo, que es una incomodidad porque uno, pero si estábamos bien, pero pues si ya había salido, ¿por qué esto? Entonces, botan mucha energía a entender de dónde viene esa razón por la cual se presentó ese pensamiento depresivo, pero no han caído en cuenta que es involuntario, automático. Cualquier cosa llega a levantar ese sentimiento, ese pensamiento, esa emoción. Y no hay razón para estarlo, y tú dices, pues que no tengo razón para estarlo, pero ahí salió ese pensamiento depresivo. Entonces, les decía, llega a ser muy incómodo porque estás en situaciones que tú dices, estoy jugando con mis hijos, pensamiento depresivo automático, ¡tin! Presente. Estoy en situaciones como, wow, es una cena romántica y otra vez ese pensamiento depresivo. Entonces, cuando también intentas hacer cosas, aparecen esos pensamientos. Entonces, parte del tratamiento es que tú te des cuenta cómo manejarlos para que no evites esas situaciones que son las que en gran parte van a ayudarte a estar mejor. Entonces vamos a seguir con el siguiente, aumento de sensibilidad. Y este aumento de sensibilidad tiene que ver con me vuelvo muy sensible a las críticas.
me criticas cualquier cosa y me da durísimo, me cuesta decir, bueno, pues es su opinión, no tengo que caerle bien a todo el mundo, me cuesta muchísimo, aumento mucho mi sensibilidad hacia las críticas, las opiniones de los otros, me afecta muchísimo. Y de ahí tan importante que sepamos que cuando le decimos a otra persona, oye, pero no es para tanto, me estás criticando cómo me estoy sintiendo, ¿por qué para mí es tan fuerte si tengo depresión? ¿Por qué lo es? Pues porque aumenta mi sensibilidad y ese es otro de los síntomas. Y por lo tanto, así yo te digo, oye, mira, yo creo que podrías hacerlo mejor. Tengo una inhabilidad para entender esa retroalimentación, que al fin de cuentas, pues hablamos primero de esa sensibilidad hacia la crítica negativa, pero también me queda muy difícil manejar las críticas positivas. Por lo tanto, el feedback, la retroalimentación que me des acerca de, mira, esto lo podrías hacer mejor, bueno, de pronto es que necesito, no lo puedo entender, no lo puedo procesar. Hay otra que es muy notoria, que hace parte de los síntomas básicos para decir hay un diagnóstico, y es la disminución del placer. Si cosas que antes te gustaban han dejado de gustarte y no le encuentras placer a nadie, a esto se le llama disminución del placer. Y su nombre en psicología es anedonia. La anedonia quiere decir que tú antes te fascinaba salir a cine, ya ahorita no te gusta. Te fascinaba leer, ahorita ya le perdiste todo el placer. Por más que intentes, algunas veces ni siquiera logras salir a hacer esa actividad, levantarte a hacer esa actividad que tanto te gustaba. Le has perdido placer totalmente. Me topo mucho con personas en sesión que me dicen, Maggie, es que no me acuerdo que me gustaba. Hace tanto que tengo depresión, yo creo que yo siempre he sido así. Bueno, normalmente encuentran que esto no siempre ha sido así, que ha sido un proceso gradual, puede ser rápido o no rápido, pero que había un momento en que empezó a disminuir esa sensibilidad, esa sensación de placer y esa capacidad de sentir placer. Hay otra cosa que pasa en depresión y de alguna forma es decir, cuando se los explique dicen, ah, sí, bueno, ustedes se acuerdan que es esperar en un trancón, uno aburrido, estresado porque tiene que llegar a algún sitio, el tiempo se le hace súper largo y entonces uno necesitaba llegar a una reunión la siguiente súper largo. Pero si tú tomas el mismo tiempo y lo llevas a la hora del almuerzo, eso se pasa rapidísimo. Entonces son los 5 minutos son súper rápido, pero debajo del agua es otro cuento. La depresión hace que se distorsione el tiempo, que los días pasen tan lento que tú dices, pero tranquila, es un día más, no hay problema, vive la vida solo un día. Es que un día se vuelve una eternidad cuando tenemos depresión porque la percepción del tiempo cambia. Hay una distorsión en el tiempo, hay una distorsión en cómo transcurre el tiempo. Entonces, esta está relacionada con otra y es que ponte una meta. Es que lo que pasa es que no tienes metas, no tienes objetivos en la vida. Claramente sí, porque es un síntoma, es un síntoma. Otras personas están presentando depresión, pareciera que tuvieran esas metas muy claras, entonces es la persona que sigue trabajando, que parece que está orientada a cumplir sus metas, a cumplir sus objetivos en el trabajo, pero en realidad esos objetivos y esas metas no le llenan, porque el sentimiento de tristeza y vacío que les conté al principio está muy presente y está relacionándose con esas metas. Entonces dice, no, la verdad, ya eso que quería, eso que me gustaba, ya no me gusta. Ese objetivo que tenía de hacer la maestría o de tener este otro puesto, ya no me interesa. Entonces es la falta de propósito, que algunas veces parece que lo tenemos, pero ya no tiene sentido para la persona que tiene depresión. Entonces, todo lo empezamos a sentir vacío y empezamos a preguntarnos, ¿pero qué sentido tiene esto? ¿Pero qué sentido tiene lo otro? Y empiezan todas esas preguntas existenciales que sé que a muchas personas se les va la vida en repensarlas, darle la vuelta, pero ¿qué sentido tiene esto si en algún punto ya no voy a existir, en algún punto ya me van a echar de esta empresa? Entonces empiezan todas estas preguntas existenciales que son muy fuertes, que necesitamos trabajarlas. Entonces, hasta ahí, ¿qué síntomas sienten que las personas que me están viendo y si me estás viendo en diferido, si conocen a alguien, envíenle este contenido, porfa? Este contenido salva vidas. Hay muchas personas que piensan que ya es así, porque es así y son así y no hay nada que hacer, pero hemos visto desde la evidencia en psicología
que el tratamiento tiene muy buena eficacia, muy buenos resultados. Entonces, porfa, me vuelvo a responderles algunas de sus preguntas rapidito. A veces pienso que la depresión la tenemos todos. Bueno, lo que tenemos todos es la posibilidad de sentirnos tristes y nos dejamos envolver con ella hasta tal punto que no la podemos controlar. Sí, normalmente dejamos por los mismos síntomas que se vaya y se vaya y se vaya aumentando. No les voy a mentir, en este trastorno, en la depresión, no es fácil buscar ayuda y no es porque yo quiera dejarme, pues, que todo me vale 5, que no me importa o que me siento tan culpable. No, no es por eso, es porque el mismo síntoma me está atrapando y no me está permitiendo buscar esa ayuda. Entonces, si no te puedes ni siquiera parar de la cama, imagínate todo el esfuerzo que significa buscar ayuda, contarle a otra persona, ¿no? Entonces, digamos que en donde está más fácil, pues es en dormir, en llorar, en buscar qué más te confirme eso. Entonces, por eso no es fácil buscar ayuda en un momento que tú digas, ay, de lucidez, voy a decirle a mi amiga, a mi amigo, a esta persona que me puede ayudar a encontrar esa ayuda, no para que esa persona me saque de donde está, porque eso es trabajo tuyo y del psicólogo trabajarlo, sino para que esa persona sea el puente de buscar ayuda y que te ayude a llegar a esa persona que te va a acompañar. Eh, Vamos para el siguiente síntoma. Díganme si no, aislamiento. Todo esto que les he contado, pues uno no quiere que lo vean así las otras personas, no quieres que esto se le transmita de alguna forma a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, entonces empiezas a aislarte, se vuelve uno intolerante, intolerante a ver a los otros felices, ¿cómo pueden seguir con esto como si no pasara nada? Entonces hay una intolerancia a eso, nos volvemos muy críticos hacia, pero ¿cómo pueden ser felices así? O ¿cómo el otro sí puede ser feliz y yo no? ¿Cómo me lo recuerdan todos los días y yo no? Entonces empiezo a vivir desde estoy amargada constantemente. Entonces es el aislamiento por diferentes factores que les cuento algunos. Puedes contarme cuál es tu razón para aislarte, coméntamelo acá. Puede ser que tantas razones son variadísimas, pero eso te puede llevar a hacer más amargo el proceso. Recuerdan que les decía que es difícil concentrarse. Todos estos pensamientos, que hay una lucha constante, pues lo de tomar decisiones se vuelve imposible. Entonces tú dices, listo, ya mañana ya definitivamente voy a buscar ayuda, ya hablé con mi amiga y me dijo que lo mejor, o mi amigo, o mi mamá, o mi papá, y voy a buscar ayuda. Tomaste la decisión, pero fuera de tomar la decisión, ¿en qué quedas pensando? ¿Será que sí? ¿Y si consigo preciso al psicólogo que no es? ¿Y si no me entiende? ¿Y si me juzga? Empiezas a echar esa decisión para atrás. Entonces hay una dificultad para tomar la decisión, pero también para accionar la decisión. Se vuelve complejo, complejo. Entonces, por eso es tan importante que sepamos de esto para ayudar a los otros, que sepamos de esto para decir, ok, yo sé que es difícil, pero necesito dar ese paso y permitirme empezar a buscar ayuda. Sigamos con otro, ¿no? Que también es muy criticado. Les voy a dejar un video en 12 cosas que te hace hacer la depresión, que te hace hacer, que tú dices, no, pero es la depresión la que me hace hacer esto. Es un video reciente de mi canal de ustedes, canal para ustedes. Toda la información que ustedes ven ahí, todos los videos, salen de sus preguntas, de sus dudas, de lo que me comparten, de ahí sale. Entonces, por favor, si tienen algún tema, si quieren saber de algo en lo que yo les puedo ayudar y que podamos multiplicar esta información para que te sirva a ti y a otras personas, por favor, cuéntamelo en un mensaje directo cuando hago encuestas sobre el tema, ¿vale? Entonces acá, gracias por compartir mis videos. Me alegra muchísimo que los compartan. Me alegra muchísimo ser la compañía para muchos de ustedes con mis audios. Si no lo sabes, hay audios que te acompañan en momentos de ataques de pánico, en momentos que necesitas hacer una visualización para salir de todos esos pensamientos. Bueno, diferentes audios que te acompaño. Entonces, por favor. Y ahorita, si no lo sabías, estrenando un nuevo espacio, ¿ya lo vieron? Se llama En Sesión con Maggie, un espacio súper relajado en donde aplicamos cosas de la psicología. Entonces,
Ya, si no lo han visto, ya está disponible en YouTube y en Spotify, en Applecast. No se lo pierdan. Esta semana lanzamos 5 episodios y ya todos los miércoles van a tener un nuevo episodio en donde hablamos de forma súper relajada de la psicología, pero con problemas cotidianos, situaciones cotidianas que te pasan, que nos pasan a todos. Entonces, acá les dejo compartido este video sobre 12 cosas que la depresión te hace hacer. ¿Y por qué me acordé de este? Porque les quiero hablar de del abandono personal. Es que no se baña, no limpia su cuarto, o sea, parece que no le interesa, sí, nada, porque no hace nada de esas cosas, se volvió perezoso, sucio, sucia. Bueno, ¿puede ser esto un síntoma de depresión? Sí. Por eso es tan importante. Eso te lo hace hacer la depresión, porque hay un nivel de fatiga, de cansancio, todos esos pensamientos depresivos automáticos, eso de nada más recordar lo negativo, pues que ¿a qué te van a llevar? A este síntoma, abandono personal. Y quizás el último, que parece el más preocupante, y en realidad lo es, pero no necesitamos esperar a que este se dé para prestarle atención, y son las ideas de muerte, los pensamientos de suicidio o los intentos de suicidio. Esperamos que una depresión llegue hasta ese punto para prestarle atención. No hay necesidad. Ahora, si lo estás presentando, es para allá que necesitas la ayuda. Hay líneas gratuitas de ayuda. Busca en Google, colocas líneas de atención al suicidio y coloca la ciudad en la que estás. Para Colombia tenemos una en general. Puedes buscar diferentes líneas de ayuda en donde estés. Las hay. Pero lo importante es que fuera de ese momento de ayuda busques un tratamiento como tal. Esto requiere tratamiento. Como les decía al principio, la tristeza es algo que no requiere tratamiento, es algo en lo que tú necesitas tener un tratamiento. La depresión sí la requiere. Que hemos visto que muchas cosas te pueden ayudar. Entonces, por ejemplo, hacer ejercicio te puede ayudar, pero no es suficiente en algunos casos de depresión, sobre todo cuando la depresión es el leve, puede llegar a servir, pero en lo que es moderada, severa, ya no sirve, ya no es suficiente. Por eso es tan importante que busques ayuda profesional para que se analice tu caso y podamos tener las herramientas que para ti son las mejores, el tratamiento que para ti es el adecuado. Entonces, te voy a dejar acá otro video que te va a permitir manejar los pensamientos para esos depresivos automáticos de los que estaba hablando y todos estos pensamientos negativos, toda esta recordar lo negativo, el verlo, a vivirlo. Te voy a dejar otro link acá, si lo quieres, está acá en YouTube para ti, para que lo veas después de que terminemos. ¿Tienes estos síntomas? Mi pregunta es, ¿tienes estos síntomas? ¿Cuántos de estos síntomas tienes? ¿Tienes algunos, muchos, todos? ¿Qué estás presentando? Y si estás presentando algunos de estos, mi mejor recomendación, invitación, por favor, busca ayuda psicológica de alguien que tenga experiencia en este tipo de trastornos. Si quieres hacer tratamiento conmigo, puedes escribirme desde la descripción que te dejo en el link de este video. Por favor, no demerites los síntomas. Tú dices, pero tengo los otros, pero no tengo sobre pensamientos suicidas, Maggie. Por favor, no lo demerites. Busca ayuda profesional si estás presentando algunos de estos. Si esto se lleva presentando por 2 o más semanas, Maggie, pues que nada más llevo el último mes. Por favor, busca ayuda, porque para un criterio de la depresión es que estés presentando esto por más de 2 semanas. Si ya llevas más de 2 semanas sintiéndote así, no te pongas con más peros, busca ayuda profesional. A mí me están acá compartiendo, tengo muchos, tengo el 30%, por eso les decía eso. Si tienes el 30% de los síntomas, si tienes el 10% de los síntomas, pero te están afectando en tu día a día, están afectando en tu capacidad de hacer la rutina diaria de actividades que hacías y ahora no las puedes hacer, busca ayuda profesional. Pero no te quedes con que sí, tengo algunos de los síntomas, pero vamos a ver qué pasa. La depresión no se va sola. No se va sola, necesitas tratamiento para esto. La tristeza, sí, pero como no todos somos psicólogos para saber qué nos está pasando, pues necesitamos que alguien nos ayude a entender qué es lo que nos está pasando y de ahí se dé un tratamiento. Entonces, soy Maggie Pulido. Les mando un abrazo súper fuerte de domingo. Por favor, si tienes alguno de estos síntomas,
no dudes en buscar ayuda profesional. Te mando un abrazo y con un mensaje. Es posible estar mejor. No dudes en buscar ayuda. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en una próxima mini terapia.